En los próximos minutos, en este espacio de Saber de Comunidad, voy a compartir con vosotros unas cuantas ideas sobre la necesidad que tienen las comunidades de propietarios de efectuar la prevención de riesgos laborales, máxime en el estado actual de pandemia que estamos sufriendo del coronavirus. Hay que tener en cuenta que a partir de la fase 1 del estado de alarma, de la fase primera, se debe realizar un análisis para adaptar a la pandemia las exigencias de la prevención de riesgos laborales en las actividades que la desarrollen, entre ellas las actividades de las comunidades de propietarios. Pues bien, le es de aplicación, ahora más que nunca, la prevención de riesgos laborales a todas las comunidades de propietarios a lo largo de la existencia de la misma, ya que en cualquier momento las comunidades de propietarios se encuentran en una de las 5 situaciones o supuestos que a continuación vamos a decir. Así, puede haber comunidades de propietarios que tienen contratado a uno o varios trabajadores por cuenta ajena. Ahí también puede suceder que haya comunidades de propietarios que, aunque no tengan trabajadores a su cargo, cuando actúan como una empresa usuaria, en este caso no una empresa usuaria, la comunidad de propietarios, lo que se entiende, es el caso que contrate con una empresa de trabajo temporal. El tercer supuesto es aquel en el que actúa como empresario, entiéndase, actúa la comunidad de propietarios como empresario, titular del centro de trabajo. La cuarta situación se puede dar en aquellas comunidades propietarias que actúan como promotora. Por ejemplo, en los casos que se ejecutan labores de obras menores, tales como pintura de fachadas, de escaleras portales, trabajos de electricidad, etc. O bien contratando a empresas externas, o bien la realizan a través de sus trabajadores autónomos de esas empresas. Ya pueden ser empresas con más de un trabajador por cuenta ajena, pero que a su vez es ajena a la comunidad de propietarios, como trabajadores autónomos, ¿no? Y también hace falta realizar la prevención de riesgos laborales, aunque se trate de obras menores y mayores. Y el tercer supuesto es aquel donde la comunidad de propietarios actúa como promotora contratista. Recalco la necesidad de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las comunidades de propietarios, pues su no cumplimiento puede traer consecuencias a la comunidad y a su representante legal, ya que hay que tomar siempre medidas, primero, de evaluación inicial de los riesgos laborales y posteriormente medidas preventivas con la realización de una memoria, una programación anual de actividades, una planificación de las medidas a implantar y de las prioridades. Pues bien, ¿qué tiene por objeto la prevención de riesgos laborales? Pues proteger, tu objetivo es proteger al trabajador, entiéndase, en una comunidad de propietarios será en unos casos que tenga conserje, otros casos sea portero, habrá quien tenga limpiadora aparte o también una limpiadora, habrá comunidades que también tengan jardinero, vigilante, guarda, socorrista o comunidades de propietarios que tienen también mantenedor, si tienen cierto volumen, ¿no? Incluso se tiene que dar al empleado, en el caso también que haya empleado autónomo. Y también se le aplica a los trabajadores de las empresas que trabajen para la comunidad de propietarios por encargo de esta. Lo que se hace es intentar evitar los riesgos que se derivan de su trabajo. Por lo tanto, una buena actuación en materia de prevención de riesgos laborales evita o minimiza las causas de los accidentes o de enfermedades profesionales. Esto, conseguirlo, es responsabilidad de las empresas, en este caso de las comunidades de propietarios, y también es labor de los trabajadores, lo que se llama una auténtica cultura preventiva, que tendrá su reflejo en el momento inicial en el correspondiente plan de prevención. Por otra parte, y no es querer meter miedo desde ahora o meter presión, pero hay que advertir que la no realización de la prevención de riesgos laborales puede traer consecuencias, puede traer responsabilidades, que en algunos casos pueden ser muy graves y muy serias, tanto para el presidente de la comunidad, que no puede alegar desconocimiento, como para el administrador de finca.
Puede ser. Estas responsabilidades pueden ser de 5 caracteres. 5. La primera sería una posible responsabilidad de carácter administrativo. La segunda sería una posible responsabilidad de carácter civil. La tercera sería una posible responsabilidad incluso de carácter penal, que es muy serio. También una cuarta serían las consecuencias económicas correspondientes de las sanciones de la Seguridad Social. Y una quinta sería las consecuencias económicas de los recargos en las prestaciones. Como podemos ver, el tema no es baladí. Hay que tomarlo muy en serio y no pasar a la ligera. Más en este estado de pandemia en el que nos encontramos por el coronavirus. Es muy importante recalcar que tanto el presidente de la comunidad como el administrador de la comunidad tienen la obligación de conocer y la obligación de prevenir los riesgos laborales, haciendo cumplir toda la legislación que hay sobre el tema que nos ocupa. En bastantes ocasiones, las comunidades de propietarios realizan obras de mantenimiento, obras de conservación, obras de reparación, obras de mejora de las instalaciones e incluso mejora del inmueble, aparte de las reformas, claro. La ejecución de estos proyectos, de esos trabajos, unas veces se realiza por empresas constructoras especializadas, por terceros, ajenos a la comunidad. En otras ocasiones se producen también por terceras personas que son profesionales autónomos. Son entidades según la entidad de la obra. En tercer lugar, puede ser que la comunidad de propietarios, a través de su propio personal, realice este tipo de obras o servicios. Pues bien, hay que tener en cuenta que, entrando más de lleno en la cuestión que nos ocupa hoy, la ley que regula la prevención de riesgos laborales es una ley de 31/1995 y el reglamento que lo desarrolla es un Real Decreto 39/1997. Y lo que intentan, tanto la ley como ese reglamento, es promover principalmente la seguridad y, por otra parte, la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de esos riesgos derivados del trabajo. Hay una abundantísima normativa de aplicación que, por ser un poco breve y escueto, vamos a decir que, por ejemplo, es de aplicación Real Decreto 216 del 99 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Hay que también tener en cuenta un Real Decreto Legislativo 5/2000, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, un Real Decreto 171/2004 sobre actividades de coordinación de las actividades empresariales, actividades de coordinación que muchas veces tendrán que realizar las comunidades de propietarios. No sé si este tema es de conocimiento generalizado, me da la impresión que no mucho. Por otra parte, la prevención de riesgos laborales tiene una doble vertiente. Por un lado, los trabajadores tienen derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Por otra parte, la comunidad de propietarios, en este caso, el empresario en general, tiene la obligación y el deber de proteger la salud y el trabajo de los trabajadores. Para ello garantiza al trabajador la seguridad y la salud. Y después debe de adoptar las medidas necesarias para la protección de esta seguridad y de esta salud del trabajador. Las medidas que se adopten deben de ser a cargo de la comunidad de propietarios. Nunca debe costearlo el trabajador. Por lo tanto, queda claro que la empresa, en este caso que nos ocupa las comunidades de propietarios, tiene la obligación de adoptar y aplicar las medidas de prevención con arreglo a los principios generales que vamos a apuntar. Primero, evitar los riesgos. Segundo principio, evaluarlos. Tercer principio, combatirlo en su origen. Cuarto principio, adaptar el trabajo a la persona y el puesto de trabajo. Quinto, elección de equipos y métodos de trabajo. Sexto, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Séptimo, planificar la prevención. Y octavo será dar las correspondientes instrucciones debidas a los trabajadores. Instrucciones que deben ser, normalmente serán verbales,
pero la recomendación es que se hagan por escrito, ¿no? Por lo tanto, nos debe de quedar muy claro que la acción preventiva de las empresas, en el caso que nos ocupa de la comunidad de propietarios, consistirá en planificar por la comunidad, a partir de la evaluación inicial de los riesgos, la salud y la seguridad de los trabajadores. Deberá de adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para garantizar esa salud y esa seguridad de los trabajadores. Los trabajadores, en tercer lugar, deben de recibir toda la información por parte del empresario, en este caso por parte de la comunidad de propietarios, en relación con los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, así como las medidas y actividades de prevención y de protección. Por su parte, el empresario también tiene la obligación de garantizar la correspondiente formación del trabajador, tanto formación teórica como práctica, en materia de prevención, tanto en el momento en el que se le contrata al trabajador, como así cuantas veces haya cambios en sus funciones y cambios en el puesto de trabajo o en la labor a realizar. Por otro lado, y el tema que nos ocupa en esta fecha con bastante importancia, es el tema de la prevención de riesgos laborales durante el COVID-19. Pues bien, hay que decir que el gobierno de España ha publicado una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo para prevenir los contagios del COVID-19. Guía de buenas prácticas que las comunidades de propietarios deben de conocer y de poner en práctica. Esta guía reconoce las medidas más esenciales de higiene y de distancia interpersonal. La primero que hay que tener muy claro es que si el trabajador presenta unos síntomas o si bien ha tenido un contacto estrecho con personas afectadas por el virus, la recomendación es que no vaya a trabajar, que no vaya al centro de trabajo. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que las personas más vulnerables, por razón de edad, por estar embarazadas o por padecer afecciones médicas, puede dar lugar a que se les considere como un accidente laboral y por lo tanto perciban la prestación económica de incapacidad temporal. Para ello debe de ponerse en contacto esta población, debe ponerse en contacto estos trabajadores con el correspondiente médico. Otra de las recomendaciones que hace esta guía es respecto a los desplazamientos al trabajo. Recomienda que se haga con sus propios medios, con medios a hacer posible individuales. Y si es que se tiene que ir con más de un trabajador en un mismo vehículo, que se mantenga la distancia oportuna. Si se hace, por ejemplo, andando, se acude al trabajo andando, hay que tener en cuenta que la importancia de que la distancia interpersonal sea de al menos 2 metros. Por otra parte, si se hace ese traslado al trabajo, del trabajo al domicilio, a través de medios de comunicación social, como son los autobuses, el metro o el tren, se recomienda, ya en esta última fecha se exige que se utilice mascarilla higiénica. Y aparte que se mantenga la distancia oportuna, que ya estamos hablando de al menos 2 metros. Por otra parte, recomendaciones en el centro de trabajo. Otra vez volvemos a la distancia interpersonal de al menos 2 metros. También hay que tener en cuenta que debe mantenerse, en el caso, por ejemplo, de los conserjes, principalmente de los porteros y de la limpiadora, la distancia interpersonal en las zonas comunes, para que intentar no haya el contacto con los vecinos de ese edificio, de la comunidad o con los propietarios, ¿no? Se recomienda usar, y yo recomiendo usar a estos trabajadores mascarillas, guantes, por supuesto, desechables, tanto por porteros, limpiadoras, etc. Las medidas organizativas que debe de emplear la comunidad de propietarios. Pues lo primero, informar al trabajador respecto a las recomendaciones sanitarias. También proveerle de los productos higiénicos de higiene oportuno,
Ya, léase jabón, soluciones hidroalcohólicas y pañuelos desechables. A diario se deben de acometer tareas de higienización reforzada con productos para desinfectar las zonas comunes. En el ámbito de la seguridad laboral, pues se aconseja, evidentemente, que la comunidad de propietarios realice un plan de contingencia identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades y adoptando cuantas medidas de protección sean necesarias para este caso. ¿Recomendaciones respecto a los trabajadores? Pues mantener la distancia, volvemos a repetirlo, interpersonal de 2 metros, evitar los saludos cercanos y evitar, la medida de lo posible, el uso de equipos de manera compartida entre varios trabajadores. Si se comparte ese equipo, pues inmediatamente, antes, incluso durante y sobre todo después, se debe de hacer una buena higiene lavándose las manos inmediatamente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que incidir en que no debe tocarse con las manos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Y que debe lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, con la solución esta hidroalcohólica, y ese lavado debe ser al menos como mínimo de 40 segundos. También es importante tener en cuenta que debe el trabajador lavarse las manos después de toser o estornudar, o si toca superficies potencialmente contaminantes, superficies que estaban contaminadas, presuntamente. Se recomienda cubrir la nariz y la boca con la parte interna del codo o un pañuelo desechable, este famoso objeto, si es que no podemos utilizar un pañuelo. Medidas higiénicas que deben de llevarse a cabo en los centros de trabajo, pues como mínimo ventilar periódicamente las instalaciones al menos de forma diaria y con un espacio de 5 o 10 minutos como mínimo. Debe haber una buena renovación del aire y es recomendable reforzar la limpieza de filtros de aire. Se ha de reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, en todas las superficies, especialmente aquellas que más frecuentemente se tocan, tales como ventanas, pomos de puertas, así como los aparatos de uso habitual por parte de los empleados. Y también las máquinas que utilicen y las mesas que igualmente utilicen los trabajadores. También hay que tener en cuenta que cuando haya un cambio de turno de trabajadores, debe de limpiarse ese cambio entre uno y el otro, debe de limpiarse convenientemente el área de trabajo. Por otra parte, respecto al personal de limpieza asignado, debe de tener una especial protección, realizando imprescindiblemente todas las tareas con mascarilla y guantes de un solo uso, además de disponer de los detergentes habituales. Finalmente, la limpieza. Y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el personal realice una completa higiene de al menos, con agua y jamón, de al menos 40-60 segundos. Los uniformes de trabajo, esto también es muy importante, o similares, deben de ser embolsados y cerrados y deben de trasladarse hasta el punto donde se vayan a lavar. Y este lavado debe ser con una temperatura que va entre 60 a 90 grados. Respecto a la gestión de los residuos en los centros de trabajo, hay que tener en cuenta que tanto los pañuelos que se usen, los guantes como las mascarillas desechables por parte del personal que trabaja para la comunidad, pues deben de desecharse en una papelera o contenedor protegido, a ser posible con tapa con pedal. Por otro lado, estimo que todo lo que estamos diciendo justifica la conveniencia, la necesidad que por parte de la comunidad de propietarios de realizar esta práctica de prevención de riesgos laborales. Por otra parte, nada más decirte que si te ha parecido interesante este vídeo lección, no olvides darle el me gusta para poder seguir compartiendo contenidos sobre saber de comunidad. Sin más, os saluda Juan Luis del Moral, abogado, administrador de finca